Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto reencontrarnos acá en Mega TV todas las noches para escuchar, sobre todo, para aprender, para entender mejor algunos fenómenos de nuestra sociedad. Para eso invitamos a políticos, a gente de la cultura, a empresarios, también a personalidades del mundo del arte, y siempre nos ayuda a entender mejor lo que es nuestra sociedad, o a través de esa historia también entendemos la nuestra. Antes de comenzar a hablar, quiero presentar una breve semblanza de nuestro joven invitado hoy, un profesional académico que acaba de publicar un libro muy interesante sobre el acoso escolar. Todos estamos preocupados con ese tema. Algunos lo llaman bullying, otros simplemente acoso escolar, otros simplemente problemas de conducta. Pero, ¿cómo lidiamos con este tema en este mundo actual? De eso vamos a hablar con Eduardo Velázquez Romero, a quien les presento en esta breve semblanza. Eduardo Velázquez Romero, abogado, cuadro de honor, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Estudios Internacionales, Organizaciones y Cooperación Internacional por la Universitat de Barcelona, máster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Asunción, investigador doctoral en el programa de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona, en la línea de investigación Derecho Civil. Actualmente se desempeña como directivo de la Universidad Iberoamericana del Paraguay, UNIBE, teniendo a su cargo la dirección académica de la Facultad de Posgrado. Ejerce la docencia en maestrías y especializaciones en temas relacionados a Derecho y Educación. Bueno, estimado Eduardo, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mario. El gusto es mío. Muy contento por estar acá y compartir contigo y la audiencia un poco del tema que estuve investigando y publicando en el libro Acoso Escolar. Bueno, Eduardo es sobrino. Menos mal que no me dice tío, si no voy a quedar muy viejo. Pero bueno, somos parientes por el lado de los Sanabria, Así mismo. Que es una familia muy dedicada a la educación, sobre todo, comenzando por Nidia Sanabria Romero, tu abuela, que Así es una mismo. gran educadora, ¿no? Sí, y que plantó en mí el interés por la docencia desde el comienzo, por la educación, y bueno, justamente ese fue uno de los motivos por los cuales yo investigué sobre este tema, ¿verdad? Por el lado de Velázquez también el derecho, así y la mismo. política, ¿no? También conocedores de ese ámbito, tu papá y tu abuelo, ¿no? Así mismo. Yo profesionalmente soy abogado, pero trabajo más en temas educativos. Entonces, siempre busco investigar sobre temas que involucren al derecho y a la educación. Brevemente, un poquito para hacer tu recorrido. Sos abogado por la UNA, estaba viendo, pero también hiciste especialización en Barcelona, España. Así mismo, una maestría en estudios internacionales. Yo fui con el programa Becal, la tercera convocatoria, eso fue en el año 2016, y tengo una maestría también en Derecho Civil en la UNA. Qué bueno esto que los muchachos y chicas de la Becal comiencen a retornar al país lo que el país invirtió en ellos. Y entre esos retornos tiene que estar la obra escrita, el ensayo, las publicaciones, que son muy útiles para que un país vaya creciendo culturalmente, académicamente, pero también socialmente. Vi que te especializaste en ramas como el derecho internacional, las organizaciones, pero sin embargo tu libro apunta a la educación directamente. ¿Por qué? La educación es un tema que siempre me interesó. Ajá. Y sobre él me parece que hay mucho que investigar y mucho que aportar. Una investigación anterior que había hecho justamente era sobre cómo la cooperación internacional en educación ayudó al desarrollo del país. Y luego me centré en un estudio más jurídico, que es este en particular, que es muy específico sobre acoso escolar. Importante ese primer tema también de tu primera publicación, porque estamos en un momento de debate justamente, Sí. y se pone en duda la cooperación internacional, hasta se sospecha que la misma pueda tener alguna tendencia. Pero sin cooperación es muy difícil que avancen los sistemas educativos, Así ¿no? mismo, es muy difícil, sobre todo porque el financiamiento propio de nuestro país es insuficiente. Claro. Tenemos un déficit presupuestario destinado a educación, el porcentaje que se destina es bajísimo y las necesidades cada vez son más grandes. La pandemia nos demostró eso. Sí. La brecha exacto. digital. La brecha digital, cómo nos costó adaptarnos a esos lenguajes, Así mismo. a esas plataformas, inclusive los docentes, no solamente los docentes. alumnos, ¿no? Además que no habían competencias digitales, no había infraestructura mínima para poder desarrollar las clases. Y ahí la cooperación es fundamental. Es fundamental. Claro, bueno, pero ese será tema para otra charla seguramente. De a poquito vamos entrando al tema de este libro que tengo acá, Acoso Escolar. Ya está en circulación, se presentó hace poco, hace un par de semanas nomás. Y
todos paramos la antena cuando vimos porque tenemos hijos, nietos, sobrinos que están en edad escolar y más de uno alguna historia conoce. Pero lo más terrible es que a nivel de medios hay una gran difusión también de situaciones extremas en las aulas. Voy a comenzar con algo muy genérico. La gente de mi generación, sobre todo Eduardo, dice, siempre hubo esto. Ahora nomás se está teorizando sobre el tema, sí, pero siempre había el moquete, la travesura, pero me parece que eso es simplificar mucho el problema, ¿no? Claro. Hay que entender que el conflicto es innato al ser humano. Claro. El conflicto sea positivo o sea negativo. La violencia también. Escenarios de violencia siempre vamos a tener, ¿verdad? El acoso escolar, el concepto en sí aparece en la década de los 80. Académicamente se empieza a investigar en los países nórdicos porque empezaron a aumentar las tasas de suicidio a adolescentes y le llamaba la atención a los académicos ¿por qué? Entonces claro, ahí se empieza a estudiar los casos de lo que ahí surge el término bullying escolar, ¿verdad? Porque bullying es el término anglosajón, de ahí viene el término después castellano que es acoso. Ok. Ahora, lo que mencionas es importante porque realmente no todo tipo de broma o violencia que hay en una institución educativa necesariamente es acoso. Ajá. Y de ahí parte el libro. Primeramente, derribar mitos, ¿verdad? ¿Qué es acoso escolar? ¿Qué no es acoso escolar? Importante esto porque, claro, si es que generalizamos también, finalmente nos vamos a encontrar la raíz del problema y sobre todo las propuestas de solución, ¿no? Así mismo. Para que se convierta en acoso tiene que ser algo sistemático. Sí. Existen ciertas características que de hecho Paraguay tiene una ley de acoso escolar desde el 2013 que dice el acoso escolar es esto, estas son sus características. Y si uno mira literatura a nivel internacional, todos coinciden, ¿verdad? O sea, acoso es una violencia sistemática, reiterada, no es un hecho aislado, es una violencia triangular, o sea que siempre hay un acosador, un acosado y los espectadores, que serían los compañeros o los propios profesores que están o haciendo caso omiso o están alentando a que el acoso continúe, ¿verdad? Es una violencia difícil de detectar, o sea, es un tipo de acoso que a diferencia de otros tipos de acoso está como socialmente aceptado, entonces eso hace que perdure en el tiempo. Claro, ahí es interesantísimo cómo vas planteando porque primero se me ocurre que hay acosos psicológicos y hay acosos físicos. Así mismo. A veces la combinación de ambos, pero ya el hecho de estar presionando a un chico constantemente y con esa triangulación, aunque no se lo toque al chico, ya constituye acoso. Violencia psicológica es un tipo de acoso, que es muy común luego, sobre todo en las niñas, ¿verdad? Exacto. Está también lo que es la exclusión que no llega a ser una violencia directa, pero por ejemplo, no se le invita a ningún tipo de actividad social, sí, se le excluye los equipos de educación física, no se le incluye ningún tipo de actividad escolar. Entonces, eso también es un tipo de violencia porque se le está prácticamente dejando al lado al niño y se puede ver afectado en su autoestima, ¿verdad? Totalmente, y es muy clásico, ¿no? Sí. Ahora, es interesante porque vos acá ponés como subtítulo análisis de la responsabilidad civil. Yo cuando le dije la escucha, yo pensé que era una responsabilidad más genérica, más del colegio. En realidad también pueden surgir a partir de esas conductas una responsabilidad civil de quién, porque hay menores involucrados. Exactamente. Como el acoso escolar es una violencia que ocurre en la etapa de vida escolar, entonces estamos hablando hasta los 18 años, o sea, hasta el tercer año en la media, lo que antes era sexto curso. Okay. Lo que pasa en la universidad ya no es acoso escolar, sería acoso, lesión, otro tipo de... un delito, ¿verdad? Sí, entre adultos. Entre adultos. Entonces, lo que yo analicé es de que nuestro derecho civil da las bases para que una familia que su hijo sufrió acoso pueda reclamar una indemnización de daños y perjuicios a la familia del acosador o al colegio. ¿Y eso está legislado? Sí. ¿Qué yo hice? No es que dice tal cual las víctimas de acoso escolar, sino que hice como un une con flecha, ese es el análisis, ¿verdad? Y efectivamente están las bases para decir que el acoso escolar produce daños que pueden ser indemnizados civilmente. Esto va a obligar a que los padres nos involucremos también, sí, así sea nuestro hijo acosado o acosador. Así mismo. Porque, ¿Y las instituciones? Las instituciones sobre todo más, ¿verdad? Porque los directores de colegio tienen, sí, legalmente una responsabilidad civil que es el deber de cuidado. Eso está en el Código Civil. Cierto. Está que ellos tienen una responsabilidad de todo lo que pasa en la institución educativa durante las actividades educativas, ¿verdad? Desde que se caiga un ventilador en la cabeza a un chico hasta que justamente se peleen y alguien se rompa la cabeza, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones son responsabilidad del director. Y en el caso de acoso es un poco más agravante, porque significa que no fue una pelea en un recreo, sino que pasó todo un año que a una persona se le estuvo molestando y el colegio no hizo nada. Bueno, qué importante esto, porque pareciera como que en el Paraguay está viniendo de a poco un modelo de conducta que ya se conoció en otros países
que fue bastante grave. Sí. Hace una semana todos nos miramos casi como estupefactos cuando supimos que en Nueva Italia un chico disparó sobre una chica un arma de fuego. Sí. Es un tema extremo, obviamente, no va a ocurrir todos los días, pero pensábamos que era algo de Estados Unidos, algo de lejos de Paraguay, que nunca llegaría. Habían surgido algunas amenazas con cartitas, Ahí está, ahora sí. también están las plataformas electrónicas, que después vamos a hablar un poquito cómo inciden en este tema, pero es como que es bueno hablar de esto ahora porque sí o sí es tan global el tema que nos va a llegar o ya nos llegó, ¿verdad? Así mismo. Justamente una de las características del acoso es que es una violencia silenciosa, socialmente aceptada. Entonces, manda señales de alerta que si no se toman en cuenta tienen desenlaces trágicos, ¿verdad? Sí. Abuso sexual, suicidio, muerte, como es en este caso, que lo que se tiene que es evitar, tratando de tomar medidas preventivas y los docentes sobre todo estar alerta a qué pasa en el aula, ¿verdad? Se habla siempre de un protocolo Sí, en los colegios el famoso privados, sobre todo, protocolo, ¿verdad? sí. Hubo un incidente bastante grave hace unos meses en un conocido colegio, Sí. pero ¿esos protocolos funcionan, no funcionan? ¿Quién los activa? ¿Hay instrucción, hay formación de los educadores para que puedan reaccionar rápidamente? Hay que reconocer que el ministerio hizo siempre una fuerte campaña de Sí. concientización sobre lo que es el acoso, tienen un material, Ujú. pero todavía no hay, yo creo, a nivel país una conciencia muy clara, un concepto de lo que hay acoso y se tiene un poco de miedo también a actuar, Sí, sobre todo de exacto. parte de los docentes. Yo creo Claro. que porque no sienten respaldo quizás, ¿verdad? Bueno, ahí también hay una tensión padres y docentes. Así mismo. Nosotros los padres queremos que el colegio se haga cargo de todo, que los profesores se encarguen y nosotros recibirle tranquilo al hijo al día siguiente. Sí. Pero no, tiene que ser de todas partes, también tiene Es que ser compartido. triangular, ¿no? Es así mismo, es compartido. Abordar de una manera compartida, ¿no? Sí, y los padres tienen que saber que si su hijo llega a cometer acoso, es acosador, ellos tienen responsabilidad por lo que su hijo haga. Porque tienen el deber de cuidado por la responsabilidad parental, ¿verdad? Ahí está el Van a punto. tener que responder. Claro, ahí está el punto que va a generar seguramente mucha polémica en tu libro porque vos tocas algo clave. Hay de hecho una figura, y con esto vamos a la pausa, en general, de que cuando un menor comete un delito, hay desde luego una responsabilidad de los padres, ¿verdad? Sí, así mismo. Eso en otros delitos también. Sí, depende de la edad, ¿verdad? Ajá. Cuando uno es niño, o sea, hasta los 12 años no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ahora, cuando cumple 13, es adolescente, ahí tiene una responsabilidad o una capacidad relativa, entonces por ciertos actos responde, ¿verdad? Sí. Pero patrimonialmente van a responder sus cuidadores siempre, porque él no genera ingresos. Claro, exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Muy interesante el tema. Después entraremos con preguntas más específicas. Este es un poco el marco general que está abordado en este libro llamado Acoso Escolar directamente para que no haya confusiones. Aquel acoso que se concreta, que se realiza en el ámbito del colegio, de la escuela, de la institución educativa en menores de edad. ¿Qué tema, no? Enseguida, un joven abogado, estudioso académico de 34 años, madre de 2 nenas, quizás también pensando en sus chicas, él ya escribió esto y preparó este terreno porque todos nos preocupamos de qué pasará con nuestros hijos en este tiempo de tanta violencia. Eduardo Velázquez Romero, enseguida con nosotros, sigue conversando la noche. En el prólogo del libro de Eduardo Carlos Villagrasa Alcaide, que es profesor titular de Derecho Civil en Barcelona, habla justamente de que las instituciones educativas tienen que ser el lugar de protección de los niños y de educación y de formación en valores, ¿no? Así Sin mismo. embargo, ahí ocurre este problema. Hablábamos antes de la pausa. Las instituciones están también aprendiendo los mecanismos, todavía no hay como una especie de consenso generalizado de qué hacer cuando comienza este problema. Es una responsabilidad del profesor titular, hay también una supervisora, la directora. ¿Cómo se van distribuyendo esas responsabilidades dentro de la institución? Claro, el protocolo del ministerio siempre lo que pide es que se tome acciones inmediatas, ¿verdad? Ajá. Ahí lo que puede entrar en choque, podemos decir, es la estructura de organización que tenga cada colegio otra vez, ¿verdad? Sí. Lo que hay que tratar es que la respuesta se dé lo más rápida posible, o sea, que el docente en aula sea el que haga, si hay una situación de acoso, enseguida una denuncia y que el colegio tenga o un comité o directamente la dirección que ella tome las medidas del asunto, que no se pase por tantas instancias, ¿verdad?
Y sí o sí, después tiene que comunicarse a la Dirección de Protección de Derechos del Niño del Ministerio de Educación y Ciencia, que es el órgano, según la ley, encargado de recibir las denuncias de acoso y tomar las medidas que se tengan que tomar, ¿verdad? Siempre tuvimos la idea, Eduardo, de que una psicopedagoga, un experto en temas de conducta, es el que primero debería intervenir. ¿Eso se mantiene o ya hay que entrar directamente en el abordaje legal del problema? No, lo mejor es siempre abordar desde la parte psicológica y psicopedagógica, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta en qué situación está ya el acoso, ¿verdad? Ajá. De repente, si ya estamos con un caso de una persona, un niño que ya se le empujó de la escalera y ya se lesionó gravemente la pierna, y esa fue la gota que colmó el vaso, estamos, no sé, 6 meses antes ya venía siendo acosado, ahí sí ya se tendría que tomar, yo creo, una medida legal, ¿verdad? Pero si se detecta tempranamente, tiene que acompañarse con un psicopedagogo, con un psicólogo, que de hecho todos los colegios tienen que tener, ¿verdad? Sí, la otra cuestión que a mí me pregunta mucho como comunicador es el tema del despertar sexual de los niños, que es mucho más tempranero de lo que Así suponemos mismo. los padres, ¿verdad? Así mismo. Estudiosos te comentan o te explican de que ya desde la más temprana niñez hay una experimentación sexual del niño o la niña. ¿En qué momento eso puede convertirse en un abuso sexual o un intento de abuso, en haber tocado más de la cuenta? Y sobre todo, cómo se va trabajando eso para que no terminemos como nos suele pasar en tratar de linchar nomás al supuesto autor y sin embargo el problema de fondo nunca se averigua por qué llegó a ocurrir eso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se trabaja ese tipo de cosas? Claro, justamente es interesante, Mario, lo que decís, porque antes, hasta hace poco, ¿verdad? Adolescencia o preadolescencia a partir de los 12, ¿verdad? Sí. 12, 13 años. Hoy en día ya se habla de los 8, 9 años, ¿verdad? Sí. Sobre todo en las mujeres, o sea, en las niñas, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay más estimulación externa, o sea, el acceso a tecnología, redes sociales, hay mucha información que antes no había y todo es más visual también ahora. Claro. Entonces, claro, en el celular se accede a muchas más cuestiones que antes no. Por eso es importante tener una buena formación, o sea, una sólida formación en educación sexual desde chicos, ¿verdad? Ujú. Sobre todo para lo que es el autorreconocimiento y entender que la realidad de nuestro país es de que en verdad las instituciones educativas en muchos casos, sobre todo en comunidades vulnerables o en poblaciones en extrema pobreza, van a tener que cumplir el rol de la familia. ¿En qué sentido? Muchos hogares están rotos, no están ni el Claro. papá ni la mamá, entonces no hay nadie en ese hogar que le explique a una niña, por ejemplo, cuándo va a empezar a tener un periodo o qué significa el autorrespeto. Entonces ahí sí el colegio va a tener que hacer ese trabajo, o sea, de enseñar eso. ¿verdad? Totalmente. Exactamente. Mira qué interesante. ¿Vos en qué colegio estudiaste en Asunción? En el Inter, en el Bueno, Internacional. el Inter. Yo soy alumno de Cristo Rey. Cristo Rey. Sí. Alumno de Aníbal Romero, Sí. de Nidia Sanabria y de varios Romero Sanabrias más. En mi época no nos dijeron nunca, en 12 años académicos, nada sobre educación sexual. Sí. A ver, estoy haciendo una confesión bastante grave, pero así era. Así era. Bueno, después parece que se evolucionó un poquito y ahora estamos en medio de una discusión tremenda por el tema del miedo a la transformación educativa. Sí, que Desde era- su nombre mismo hasta Sí. los conceptos básicos. Pero en realidad, más allá de esa polémica, que está bien, hay que discutirla, hay que debatirla, no se puede seguir generando egresados de colegios que no hablen del tema. Así mismo. Es demasiado necesario, ¿no? Sí. Sobre todo porque tenemos una sociedad que tiene una cuestión sistemática de abuso a niños y niñas. Así mismo. Yo creo que hay que separar las cosas y entender con claridad que lo que se quiere prevenir es el abuso sexual y el embarazo adolescente. Que Exacto. tenemos una tasa muy alta en nuestro país, ¿verdad? Ajá. De adolescentes embarazadas y que por eso abandonan el colegio. Entonces, ¿cómo se evita el embarazo adolescente? Con educación, o sea, con formación, que hay que ser conscientes de las familias son las que de repente tendrían que tocar ciertos temas, pero si no tocan, entonces el colegio es el que debería formar, ¿verdad? Claro, y ojo que estamos hablando, Eduardo, también en general, colegios públicos que no tienen los recursos de muchos privados, ¿no? Así mismo. Igual el problema está instalado transversalmente, Sí. pero los públicos tienen todavía menos posibilidades, ¿no? Sí, Hablaste de las nuevas tecnologías. sí, Por ahí también hay un problema muy difícil porque los padres no estamos entendiendo el manejo de esa plataforma. Sí. Los chicos van más rápido que nosotros. así mismo. ¿Qué se recomienda? ¿Guía parental? Según tu opinión, inclusive más allá del libro y de la cuestión legal, ¿por dónde tendríamos que comenzar a controlar los dispositivos de los chicos? Bueno, en primer lugar, se recomienda que lo más tarde posible los niños
accedan a un móvil, ¿verdad? Ok. También el hecho de estar mirando pantallas, ¿verdad? Ahora Sí. UNICEF publicó unos estudios donde dice básicamente que, bueno, de 3 a 6 años, 1 hora por día, ¿verdad? Que eso en la pandemia se vio muy afectado porque las clases incluso eran con Claro. pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Y eso tanto tiempo libre era la pantalla. en el era único la lugar. pantalla. Entonces, hay que ser consciente que vamos a tener una generación de chicos que eso va a repercutir. Ahora vamos a sentir las consecuencias, ¿verdad? De todos estos chicos de 3, 4, 5 años que la pandemia y sus primeros años de colegio vivieron así. Los padres tienen que tener un control, sobre todo de la información a la cual acceden sus hijos, ¿verdad? Qué videos ven en YouTube, cómo manejan sus redes sociales. No llega a ser una intromisión, pero sí hay una responsabilidad parental de que no accedan a información que no tienen que acceder, ¿verdad? Claro. Acá justamente vos incluís entre las tipologías el ciberbullying. El ciberacoso, sí mismo. Interesante porque puede no darse en la clase también. Eso pero pasa. sí en la comunidad que está en el mismo colegio, en la misma clase. Y suele pasar mucho, uno lo ve en películas, en series, que, por ejemplo, todo se transmite en una misma foto Sí. íntima de Sí. una de las nenas o uno de los niños, por ejemplo. Así ¿no? mismo. Y eso genera un problema grave después en el concepto general que esa niña tiene sobre el resto del grupo, ¿no? Sí, el ciberacoso es, yo creo, de los tipos de acoso el más cruel porque queda. O sea, Claro. queda una foto, queda un texto, para siempre le puede marcar a la persona. Lo otro de por ahí son cicatrices que le quedan al sujeto, pero se curan, se sanan, Claro. se eliminan, se olvidan, ¿verdad? Claro. Pero el ciberacoso se publica, se viraliza, se hacen memes, Es cierto. fotos, ¿verdad? Y queda para siempre. Entonces, ahí justamente en el ciberacoso es donde más responsabilidad tienen los padres. ¿Por qué? Porque el acoso a través de una plataforma social, no sé, Facebook, por ejemplo, Sí. o Twitter, el chico lo puede hacer en el colegio o lo puede hacer desde su casa. Y en la casa está bajo el cuidado de los padres. Qué interesante esto de decir, porque he hablado también con fiscales de delitos informáticos y me dicen, a veces se le imputa al papá Sí. por el material que está. ¿Por qué? Porque hasta el teléfono está a nombre del papá. Sí, así mismo. El chico no puede comprar No puede un comprar. celular. Sí. Está a nombre del padre que sacó una empresa y ahí se transmiten estos mensajes ofensivos. Sí. O sea, hay ahí una responsabilidad directa, ¿no? Así mismo es. Los padres cuando es ciberacoso tienen más responsabilidad que en los otros tipos de acoso. O sea, están más expuestos. Está más expuesto, claro. Están más expuestos. Por lo tanto, tienen que trabajar más con el chico todavía. Así mismo. Tienen que ¿Qué cuidar tema? más. Cuando hablamos, claro, cuando hablamos de dispositivos, entran las tablets, las computadoras portátiles, las notebooks. Hay muchas formas en que ellos se manejan, ¿no? Así mismo. Y cada vez las redes sociales como que mutan, ¿verdad? Empezamos Sí. con Facebook, Twitter, Instagram, ahora ya tenemos TikTok. ¿Cierto? Ya están los Reels. Cierto. Inclusive te digo algo que vas a aprender cuando crezcan tus niñas. Ellos juegan online. Sí. Ellos juegan. Y en online también tienen su sistema de mensajería. Mm. Hace poco un grupo de padres descubrimos, entre comillas, eso. De que ellos no usan ni siquiera WhatsApp. Eso ya es absolutamente perimido. Ellos se comunican en sistema de mensajería de los juegos. Inclusive ahí entra el otro problema, que es la entrada de gente de otros lugares que ni siquiera sabe si son o no menores. Así mismo. O sea, hay que generar todo un sistema a lo mejor de revisión, ¿no? Sí. Ahí quizá hay que pedir también mayor especialización. Me da la impresión nomás, Eduardo, porque hablé también con directores de colegios muy avanzados, de que todavía estamos rezagados los mayores con respecto a la velocidad de los cambios. Sí. ¿Qué se puede hacer en ese caso, según tu opinión? La famosa brecha generacional que se dice, Sí. ¿verdad? De los migrantes digitales, los nativos digitales. Yo creo que los colegios, o sea, hay que partir que el colegio es una comunidad, ¿verdad? Donde están directores, profesores, padres. Sí, Y muchas de las actividades de formación o sensibilización que los colegios creo que tendrían que hacerlo el propio ministerio es trabajar el tema de seguridad informática con los padres. claro, Para directamente. poder entender el lenguaje de los chicos, que ya es otro, ¿verdad? Yo creo que las reuniones de padres ya tendrían que ser esos puntos, más que eso, otra cosa. Hay temas que ya no hace falta tratar, que de repente en las reuniones se tratan y qué sé yo, Exacto. formación en valor y eso que está bien, ¿verdad? Pero hay que centrarnos en lo más urgente. Es lo más urgente, exactamente. Bueno, antes de la pausa, también quiero saber cuál es el primer paso que debe tomar un papá cuando ya tiene la información de parte de su hijo o de alguien más de que su hijo está siendo acosado. Digo, desde el punto de vista hasta legal, ¿qué se pide? ¿Asesoría a un abogado? Primeramente tiene que denunciar en el colegio. Ajá. Ya va a quedar a criterio del papá o la gravedad del asunto si Claro. quiere o no ir con un abogado. Ujú. Si el colegio no toma las medidas que tiene que tomar,
va la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos del Niño del MEC, ¿verdad? Que es la instancia encargada de específicamente acoso escolar. O sea, Claro. que ellos Hay una oficina para hay una eso. oficina para eso. Ya. Y hay un canal de denuncia que desde el 2020, creo que está en la web ya. O sea, uno entra en la página del MEC y ahí está luego un canal de denuncias. Y ellos reciben y responden. O sea, en el libro se incluye una entrevista al MEC sobre el tema de acoso y ellos explican el protocolo cómo es, ¿verdad? Importante, está en el libro eso para que todos aprendamos también cuáles son los canales. A veces se tiene una cierta desconfianza de los canales institucionales, pero hay que usarlos. Sí. Y muchas veces responden mejor de lo que pensamos. Y sobre todo hay confusión también porque en niñez tenés la CODENI, la Fiscalía, la Defensoría, el Juzgado de la Niñez, el MEC. Entonces uno no sabe dónde irse, ¿verdad? Sí. Bueno, en caso de acoso está la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. Enseguida, a la vuelta de la pausa, seguimos con Eduardo. Quiero un poco repasar este cuadro. Tipología del acoso escolar. Física, verbal, exclusión social. Interesante para saber dónde están los indicadores o los síntomas de que está ocurriendo esto. A veces puede estar ocurriendo frente a nuestros ojos y no actuamos, no nos damos cuenta o actuamos demasiado tarde. Enseguida estamos con Eduardo Velázquez Romero, autor de Acoso Escolar, análisis desde la responsabilidad civil, que hoy comentamos aquí conversando la noche. El acoso escolar puede manifestarse con algunos de los siguientes tipos de violencia: física, verbal, psicológica y social. Sea que se den todos a la vez o por parte. Generalmente no se dan todos a la vez, sino que van apareciendo a medida que pasa el tiempo, pues como habíamos mencionado previamente, el acoso escolar no es una agresión aislada única, sino que se da por un conjunto constante de agresiones físicas o psicológicas. Y Eduardo hace un cuadro muy interesante. Dice, física pone empujar, pegar, agredir con objetos, es la directa. La indirecta, hurtar objetos escondidas, esconder objetos. Me da miedo esto porque hice varias de esto ya en mi edad escolar. Destruir objetos que pertenecen a la víctima. Verbal, amenazar, burlarse, gritar en exceso, poner muletillas o apodos despectivos. Esto directa. Indirecta, difundir falsos rumores. Y la exclusión social, excluir del grupo, no dejar participar. La directa y la indirecta, ignorar, ningunear. Yo lo que veo que es como un proceso gradual, no es Así que todo mismo. junto le aparece al chico de repente. No. Generalmente empieza con violencia psicológica Ajá. o exclusión social, ¿verdad? Después, la física por lo general ya es la última etapa. Ah, ya. Ahora, la que sí, materializa la agresión. Ahora, entre los hombres, o sea, entre nenes Sí. y adolescentes varones, sí es más común que sea físico y constantemente sea físico el acoso, ¿verdad? Claro, claro. Y de repente en las niñas es más común el psicológico y después se pasa al físico a veces, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te parece a vos que de repente confluyen todas las agresiones en una sola persona? A mí eso siempre me llama la atención, causa, sí. ¿verdad? Es como una especie de reacción de manada. Sí. O sea, hasta inclusive el más bonito que no está metido en el lío va sobre esa persona que está siendo acosada porque es lo que está haciendo la manada, ¿no? Sí, así mismo. Eso se llama contagio social. Ah, Una cosa, entonces los otros se involucran también en el acoso o directamente no hacen nada. Por lo general se involucran acosando también. ¿Por qué? Porque ven uno más débil. Claro. Entonces quieren aceptación social, quieren seguir al que parece más fuerte, porque el acoso siempre es asimétrico. O sea, el que acosas tiene más poder que el acosado, ya sea poder económico, social, popularidad en el grupo, sí. tiene más fuerza física, es más grande quizás, y eso es lo que utiliza para presionarle al otro. Ahora, volviendo al plano legal, cuando esto se va consumando y si entra en un proceso, se van a necesitar, como en todo proceso, de pruebas. Y una cantidad de elementos, de Así evidencias. Hay que hacer una recolección casi del historial, ¿no? Así mismo. Las familias tienen que ser conscientes que si van a demandar necesitan pruebas, ¿verdad? Claro. Documentales, testificales. Yo creo que la violencia física siempre es más fácil de probar. Si al chico se le rompió una pierna, tuvo que operarse, bueno, ¿cuánto le salió Claro. la operación? ¿Cuánto le salió irse al fisioterapeuta? Si es psicológica, bueno, ¿qué tratamiento tuvo que hacer? Si tuvo que irse al psiquiatra porque entró en depresión y tiene que tomar algún medicamento. Bueno, todos esos son los gastos que puede recuperar, ¿verdad? Y para comprobar que fue acoso, necesariamente va a tener que tener testigos, actas del colegio que digan de que el acoso aconteció, cámaras quizás para demostrar las agresiones que hubieron.
Claro, ahora prácticamente se usan cámaras en todos los Sí. Centros educativos. Claro que también hay limitaciones. Por ejemplo, dentro de los baños no se No puede se poner puede, cámaras. sí. Hay Solamente una la entrada. privacidad también que se respeta, ¿no? Sí. Aún así, son otros elementos. Estoy nomás pensando que a partir de ahí se puede plantear un reclamo judicial, ¿no? Así mismo. Ahora, ¿eso se atendería a través de qué tipo de acción judicial? ¿Penal, civil? Civil. O sea Ya. que lo que plantea el libro es en lo civil. Ah, ok. Penalmente se puede hacer Sí. también una denuncia por lesión, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, claro. O amenazas. Pero en este caso lo que yo planteo es que se puede reclamar civilmente una indemnización por daños y perjuicios. Claro, que es creo que un camino que se va a seguir como ha ocurrido en otros países ya, ¿no? Exactamente. En Argentina, en España, Comparaste en un Uruguay. poco legislación Se hace un estudio comparativo, sí, Ya. de la responsabilidad civil. y se avanzó en ese sentido en otros países. Sí, más en España sobre todo hay más casos ya de demandas en lo civil por acoso escolar. ¿Qué pasa si el padre es el que está? Porque a veces también convengamos de que nosotros los padres somos el problema más que los chicos. Sí. Ellos ya son el reflejo nomás de nosotros en la escuela, en la institución o en otros lugares. Repiten inclusive conductas que ven en la casa, ¿verdad? Sí. Qué difícil es, Eduardo, cuando vos planteas el problema en el colegio, vas sobre la familia y la familia dice, no, mi hijo es perfecto, el tuyo es un flojo. Sí. El tuyo es un tontito que no sabe ni reaccionar. Sí. La ley de la selva, que se defienda. Sí. Ahí, ¿y qué haces ahí? Que es lo que generalmente pasa luego, ¿verdad? Mm. En ese caso, el colegio tiene que mantenerse siempre fuerte, en una posición no neutral, pero sí tomar las cartas en el asunto y no ponerse del lado del acosador que a veces quiere pasar, ¿verdad? Claro. Y decir, no, pues esto, él es nomás lo débil, o él es lo medio rarito, él es lo medio, por el acosado, digo, ¿verdad? O la acosada. Sí, sí. Eh, Eso te iba a decir, tendría que tener una posición casi de arbitraje muy neutral así el mismo, colegio. El ¿no? colegio sí. Aceptar todas las partes, digamos. Claro, saber que los padres del acosador no siempre van a aceptar, si mi hijo es malo y le está pegando Exacto. al otro. No, no, es que van a tomar esa actitud No, necesariamente. hay un fenómeno de negación también. Sí. Acá veo el cuadro 2, estudio comparativo, justamente dice el Código Civil paraguayo, los padres son responsables de los daños causados por los hijos menores cuando habitan con ellos. Sí. Esa es una condición por lo Sí. visto. ¿Y qué La pasa habitación. si viven con otra gente? Va a ser o sea, el niño, adolescente, siempre tiene que tener un representante, una persona que se haga cargo de él. Ah, ya Si no entiendo. es el padre, es el tutor. Acá veo los tutores Sí. o curadores. Claro. Los Que- directores de colegio, mucha atención, y los artesanos son responsables de los daños de los causados por sus alumnos o aprendices menores de edad mientras permanezcan bajo su custodia. Bajo su custodia. O sea, puede alcanzar también a los directores y profesores. Así mismo, son responsables. Ah, es bastante amplio entonces. Deberían preocuparse más entonces Debería. también. Por eso, esa es la llamada de atención que quiere hacer este libro, ¿verdad? Como me dijo un director de colegio, ahora por tu culpa me van a demandar todos los padres. ¿verdad? Claro, claro. Y vos venís de una familia que tiene además Sí. centro educativo, o sea que tocaste tu propia llaga, digamos. Claro, Pero la bueno, idea es estar alerta. en estar verdad, alerta, claro. Más allá de tener miedo, en todo caso, redoblar las alertas y no minimizar, me parece, también los Así hechos, mismo. ¿no? Y sobre todo que si el colegio tiene o sea, aborda bien la problemática, no sé, se toma la denuncia, se hace un acta, acompaña el caso, ahí no tendría responsabilidad. ¿Cuándo tendría responsabilidad? Cuando realmente se muestra que el colegio no hizo nada por Claro, claro. ayudarle a la familia o al chico que es acosado. Claro, y para eso hay documentos obrantes. Cuando se procede en una institución, se deja registrado siempre. Sí. Tiene que haber eso, ¿no? Tiene que haber el libro de actas, la forma en que se redacta el acta, por ejemplo, cuando se recepciona una denuncia, no es poner nomás vino fulano y me contó que se rompió la cabeza. Claro. Se hacen las paces y ya está. Hay que de repente ser un poco más detallista. Y esa es la parte de repente que los educadores no manejan, ¿verdad? Eso también debe ser comunicado al Ministerio de Educación. Es lo ideal. O sea que legalmente los colegios tienen una supervisión administrativa y académica, le tienen que comentar todo lo que acontece, ¿verdad? Sí. Y estas son cuestiones que al colegio legalmente le conviene comunicar para que se vean que tomaron las medidas que tenían que tomar. ¿Qué pasa si ingresa alguien que no es de la institución y comete algún tipo de irregularidad con un chico? Ahí no llega a ser directamente acoso escolar, pero sí es responsabilidad del colegio porque se supone que ellos velan por la seguridad en la institución. No tendría que entrar nadie ajeno, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ajá. Alguien que venda drogas, alcohol, Claro. algún violador, eso, o sea, eso es responsabilidad del colegio. Digo nomás porque entre tantas cámaras que se ven últimamente en los noticieros, vi una institución de aquí de Asunción donde entró un hombre que no pertenecía y se ubicó en el baño.
Sí. A molestar a las chicas que entraban. Por suerte se lo descubrió antes, se lo sacó, pero digo, ahí ya es otro tipo de delito, digamos. Sí, es otro tipo de delito. Los colegios por sí están muy expuestos, las instituciones educativas, a los riesgos, o sea, a un riesgo constante, desde que, como dije, se caiga un ventilador del techo hasta que se peleen y se lleguen a casi a matar en un recreo, ¿verdad? Entonces, es recomendable por eso también tener, es una sugerencia que se hace en el libro, contratar un seguro de responsabilidad civil de parte de los colegios, ¿verdad? Es cierto. Que para los públicos es una realidad quizás difícil, porque ya es una cuestión presupuestaria, pero para los privados, bueno, una inversión que por ahí podrían hacer. En la Argentina ocurrió una tragedia con la nieta del expresidente Raúl Alfonsín. En un incidente dentro del colegio fue empujada contra una puerta de vidrio y ella se desangró. Terminó falleciendo. Ocurrió hace muchos años. Una tragedia. Pero claro, eso por ejemplo decís, la única forma de cubrirse es con un seguro, porque ¿quién va a pensar que puede ocurrir un accidente tan grave dentro de un colegio? Así mismo es. Pero puede pasar. Claro, porque en el ideal el colegio es una institución no sé, de alegría, de educación, no sé, mira todas las cosas malas que pueden llegar a pasar, ¿verdad? Claro, exactamente. Y lo otro también que es muy interesante porque vamos evacuando muchas dudas. Obviamente hay que leer el libro para tener el marco referencial completo, pero también me quedé pensando en el tema de que al ser los niños inimputables, también los denunciantes no tienen la fortaleza necesaria para contar qué les pasó, por ejemplo, en un juicio. Imposible llevar a un niño y decirle, él me pegó, él me empujó y el otro... eso habrá que sustanciar, ¿qué se usa? Cámara GESEL, otras tecnologías para comprobar que el niño no está mintiendo. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta que si es un proceso civil, no estamos en los juzgados de la niñez y la adolescencia, pero se tienen que respetar los principios de los derechos del niño, ¿verdad? Desde la inmediación, el interés superior del niño, autonomía progresiva. Entonces, sobre todo tomando lo que es la autonomía progresiva, escucharle al niño desde su contexto. Hay que tratar que sea lo menos traumático posible. Qué difícil eso para nosotros los periodistas. Cuando ocurrió aquello de este colegio privado tan connotado, todos ya queríamos nombre, apellido, por poco el historial. Después se comenzó a inventar que vino de España, que vino de Italia, que era un niño trans. Una fantasía brutal, pero una y otra vez del Ministerio de la Niñez y del juzgado nos decían, señores, no se puede decir el nombre, no se puede decir ni siquiera el colegio, no se puede decir la edad, nada que pueda poner en riesgo la privacidad de ese niño, inclusive del agresor. Así mismo. Y ahí lo triste que pasó en ese caso fue que después se entró en una cacería de brujas. Entonces se tomó como varias personas que fueron las involucradas que quizás no eran porque no sabemos. Es cierto. Y se les canceló la matrícula, o sea, una serie de medidas pues se tomaron justamente porque en el momento no se tomaron las medidas que se tenían que tomar. Claro, exacto. Entonces se disipó, ya no se sabe finalmente quién es. Exactamente, Sí, fue en Juna. Sí. Ya nadie es culpable al final. Y no se consigue el objetivo de la justicia que es así mismo determinar las responsabilidades, ¿no? Sí. Bueno, realmente es apasionante este tema. Vamos a entrar después de una ronda de conclusiones. Esto, me imagino que va a tener también gente que refute. Sí. Como decís, como te dijeron, ahora se van a cuidar todos, pero en realidad ¿lo consideraste un debate necesario? Yo lo consideré un debate necesario, una llamada alerta, y sobre todo porque los colegios tienen que ser conscientes de que son instituciones educativas donde se tiene que explotar el potencial humano, no ser caldo de cultivos de violencia, ¿verdad? Claro, exacto. Se debe trabajar sobre eso. Sí. No se puede minimizar eso. No se puede hacer la vista gorda, no, esto no pasa, ¿verdad? Que mucho tiempo se hizo, ¿verdad? Solo ¿Y que qué ahora es más pasa visible. ahí ante la pausa? Porque eso también siempre me dicen, pero no, afuera se pelearon. O sea, afuera fue el acoso. Fue en el intercolegial, fue ahí en la plaza de la esquina, porque ahí se encuentran también. Sí. Ahí se diluye un poco la responsabilidad del colegio porque ocurre fuera de su territorio. Claro, el grado de responsabilidad puede ser que disminuya, pero si es dentro de una actividad educativa, sigue siendo responsable el colegio. Si es un intercolegial o un campamento, por ejemplo. Los famosos campamentos. Sí. Ahora, si es un campamento, no sé, de los padres, eso ahí ya no tendría responsabilidad el Pero colegio. si organiza el colegio, tiene ahí que ser sí tiene responsabilidad. Sí. Bien, interesantísimo lo que hablamos con Eduardo. Usted, señora, estaba pensando. Saco dos conclusiones rápidas antes de la última pausa. Una es que los padres tenemos que pensar que nos puede costar dinero vivo, una travesura de nuestros chicos. Hablemos con ellos. Y los colegios, instituciones, escuelas, centros educativos también deberán repasar bien sus procedimientos porque les puede costar muy caro justamente hacer la vista gorda ante este tipo de situaciones. Interesante. Un nuevo marco para un tema que creíamos solamente limitado a lo psicológico o a lo pedagógico.
también tiene su amplitud en lo de la defensa de los derechos de las personas y, por qué no, las acciones civiles en tal sentido. Enseguida volvemos con la conclusión de este interesante programa. Muy bien, estamos ya en la última parte. Veo que no solamente analizar el tema, sino que dejas algunas sugerencias. Entre ellas acá veo justamente de lo que hablamos. ¿Es necesaria una ley que obligue a los establecimientos educativos a contratar seguros de responsabilidad civil por daño a terceros? ¿No hay una ley que obligue? No hay una ley que obligue. O sea, es voluntario por el momento. Es voluntario. O sea, en Argentina sí. Claro. Lo ideal es eso, ¿verdad? Inclusive, muchos del derecho dicen que no tiene que haber leyes que obliguen a hacer las cosas, ¿verdad? Sino que tienen que ser más bien políticas públicas. Bueno, pero si es necesaria una ley, que haya una ley que obligue. Pero como dije anteriormente, para los colegios públicos puede ser una problemática porque eso va a implicar que el Estado invierta en contratar seguros para cada colegio público, ¿verdad? Y ahí puede verse puede ser un problema. Problema presupuestario. Exactamente. Pero también es como es, a ver, es como dejar que un vehículo de transporte colectivo, un avión, viaje sin seguro. Así mismo. Es tomar una medida de seguridad finalmente. Claro, vamos a tener que acostumbrarnos a esa cultura, pero muy interesante. Y esto también veo como es importante, el deber de prevención de violencia deben ejercer los directores de establecimientos educativos, cumpliendo un rol muy importante. O sea, a ver, esto yo lo estoy padeciendo también porque fui intendente de Asunción. El director es un poco el responsable final de todo lo que ocurre en su institución. Él tiene el deber de cuidado. Y lo que tiene eso se llama responsabilidad objetiva. Ajá. En derecho civil, ¿verdad? O sea, uno es responsable por el cargo que tiene, no por las acciones que comete. Ah, ok. Sí. Porque uno siempre dice, yo cómo voy a saber lo que mi barrendero estaba haciendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo voy a controlar? Son 180 empleados en un colegio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo sé que el hijo del barrendero vino y le pegó a un chico? Claro. O sea, muy difícil ya estirar hasta ahí la responsabilidad, ¿no? Sí. Y es la responsabilidad objetiva, o sea, uno por el cargo que tiene, en el caso de los directores de colegio, el Código Civil les da esa responsabilidad de todo lo que pase en su establecimiento educativo. Y va a quedar, ya si se hace un juicio, él va a tener que demostrar o probar, o ella, que no tiene responsabilidad por esto, que tomó las medidas. Que no dio esa orden, por ejemplo. Claro, que no dio esa orden, que sí se tomaron las medidas que se tenían que tomar, que sí había cámara de seguridad, qué sé yo. O sea, va a tener que probar. Claro. Vos sabés, Eduardo, que inclusive se está discutiendo ya en algunos colegios muy importantes de nuestra ciudad, capital y de otros puntos departamentales, de poner detectores de metales. Sí. Porque ya se está viendo esta práctica en Estados Unidos y en Europa. Sí. ¿Vamos a llegar a ese tipo de situaciones tan límite? Y lo ideal sería que no, ¿verdad? Pero puede ser que se llegue, ¿verdad? Porque claro, si van con armas o con elementos punzantes, sí. Claro, y además por los antecedentes de lo que ocurrió ya en otros lugares, ¿no? Así mismo. Sí, yo digo como una cuestión exagerada, pero se está hablando, se ha debatido sobre el tema. Aún así, más allá de esas barreras físicas, lo que nos falta es quizás mayor debate del tema en la comunidad educativa completa, ¿no? Así mismo, hay que tener hay que entrar en la cultura de la prevención, no tanto de la sanción. Ajá. Pero prevención no solamente de infraestructura, sino prevención cultural. O sea, evitar que se llegue a esa explosión de violencia, ¿verdad? ¿Cómo? Creando conciencia. Yo le recomendaría a los padres que lean Acoso Escolar para tener una referencia legal, un marco apropiado para discutir el tema, pero que después extendamos esto a debates internos en las asociaciones de padres, en las comunidades educativas, porque me da nomás la impresión de que, como ya ha pasado en otros incidentes, Eduardo, desconocemos mucho, pero tampoco se puede alegar el desconocimiento de la ley, ¿verdad? Así mismo. Y sobre todo una cuestión tan delicada donde están los niños y adolescentes, ¿verdad? Algo que va muy de la mano con la prevención y en este tema de acoso escolar es trabajar mucho lo que es la inclusión, o sea, la educación inclusiva en su más amplio concepto. O sea, crear un ambiente de tolerancia y de paz en las aulas. ¿Y cómo es eso? Educándole a los niños con valores que se acepten a todos con la diferencia que cada uno puede tener. Claro. Porque a partir de las diferencias es que viene el tema de la violencia, sí, ¿verdad? O sea, trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso. No dejar como un tema menor eso. Porque esas son generalmente las burlas que se hacen o las bromas, ¿verdad? Claro. Alguien tiene que enseñarles a los niños que, por ejemplo, por diferencia de color, raza, credo, por diferencia de preferencia política o hasta de un deporte, de un club, no se pueden establecer
digamos, acosos. Así mismo. En menos si Porque una ellos persona... no saben eso automáticamente. No saben. O sea, hay que entender que los niños están en proceso de formación. Claro. Pueden llegar a ser muy crueles, pero no por una cuestión de que son malos, sino porque no saben, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar y sobre todo también con lo que es, por ejemplo, la inclusión de personas con discapacidad o los niños que tienen altas capacidades intelectuales, que eso prácticamente está invisible todavía, ¿verdad? Los nerds. Sí, lo que se llama nerd, Los ¿verdad? Que tienen nerds. alta capacidad Ese intelectual. también a veces es discriminado. Sí, o a veces se convierten en acosadores. ¿Por qué? Porque se aburren. Ah, O sea, ok. van al mismo ritmo que los otros, pero ellos ya están en otro nivel, se aburren, entonces empiezan con las bromas, con la... Sí, entiendo. Y esas son las cuestiones que los colegios tienen que identificar y el ministerio también, ¿verdad? Sí, entiendo perfectamente. Quizás hasta, no quiero ser exagerado, Eduardo, pero hasta habría que pensar una materia Sí, dedicada a fomentar todos estos valores. sí, Porque el chico va a escuchar en su casa negro tal cosa, a un jugador maricón. sí, Eso fue clásico, ¿verdad? Va a escuchar a su papá y va a venir a repetir en la escuela. claro. Tendría que darse el proceso inverso que nos pasó a nuestra generación cuando a nuestros niños nos dijeron ponete el cinturón, papá. Nosotros, nuestra generación, que hoy tenemos 50, 60 años, no usábamos cinturón de seguridad. Nuestros niños vinieron a la escuela y nos dijeron ponete. Sí. Y el cigarrillo también, la generación de ustedes nos sacó de la boca a los nuestros. Porque comenzaron a hablar en la escuela de que el cigarrillo mataba. Claro. Bueno, quizás también nos reeduquen los niños a los mayores para no decir tan ligeramente cosas tan fuertes sobre las personas, ¿no? Así mismo. Y hay que entender de que no va a pasar de que el colegio sea un ecosistema perfecto donde todos los se tratan bien y Claro. todo es público. Van Claro. a ver, ¿verdad? Y está bien también que haya, es parte de la vida. Lo que no tiene que ser es reiterado y si vemos que ya es molestoso, o sea, que ya llama la atención y que le afecta a alguien, tomar las medidas, ¿verdad? Entiendo. Por último, ya entrando en la parte final de esta charla, ¿estarías vos dispuesto a evacuar estas dudas a nivel de seminarios, de convocatorias de asociaciones de padres? Porque imagino que esto puede abrir un debate interesante. ¿Vos te prestarías a una cosa así? Sí, con mucho gusto. Es un tema que me gusta y que hay que trabajarlo. Ujú. Porque van a haber colegas tuyos inclusive que te van a refutar. Sí. Porque ahora sí me parece que se te fue la mano. Claro, en derecho todo es discutible. Claro, es discutible en derecho, pero vos te basaste en lo que tenemos hasta ahora. ¿Te parece que además falta legislar un poco más el tema? Yo creo que sería bueno trabajar más en las medidas que el ministerio toma, o por lo menos reglamentar más eso, para que los colegios tengan ya más a mano, bueno, este es el modelo de acta, así tengo que tocar los casos, Claro. para facilitar un poco más. Yo me acuerdo que los nenes problemáticos eran expulsados. Sí. Esa era la forma en que el colegio decía, este es el que arma el problema, le echamos a este y soluciona. Pero hoy no es tan fácil porque No, es todo no. más, digamos, otra vez el fenómeno del rebaño, ¿no? Sí, el tema de la expulsión es algo que ya prácticamente los colegios muy poco hacen, ¿verdad? Claro. Claro que cuál es la parte negativa que se tiene, que si realmente es una persona que tiene muy mala conducta y Claro. acosa, es mejor que no esté, ¿verdad? Sí, y que tiene malas notas. Que tiene malas notas. Pero Claro. eso es un tema delicado, porque a veces los colegios no saben qué medida tomar, ¿verdad? Sí, he visto entre los padres la reacción también colectiva de decir, saquen ese que es el que más arma el problema Sí. del curso. Y cargan sobre un niño todo el problema, ¿no? Sí. Y eso también puede ser injusto. Y un tema final también es las profesoras. He tenido testimonio de ellas cuando ocurrieron los problemas más graves, de que me dicen, señor Mario, nosotros veíamos, pero nosotros tenemos que primero decirle a nuestra supervisora, y esta la directora, y esta tiene que tomar la decisión. O sea, es como que también la profesora más inmediata, la que ve el problema diario, a veces no tiene los recursos Así es. para una denuncia, digamos, más inmediata, más rápida. Sí, es que una deuda pendiente en el país es el empoderamiento docente, en todo sentido. Claro. El docente es el capitán del aula, por así decirlo. Claro, el ¿verdad? que sabe el día a día. Es el que sabe el día a día y el que tiene que tener las herramientas sólidas, pero personales, para sentirse a gusto y decir, esto voy a hacer, esto voy a tomar. Y esa es la parte que más falta trabajar. Ahí, qué interesante eso, porque hasta podría crearse una línea directa con el Sí. ministerio. Sí. Que inclusive protegiendo la identidad de la docente, ella cuente lo que está Ella pasando. pueda contar, sí. Porque te juro que me ha pasado varias veces, conocerás ese tipo de casos en que las profesoras vieron, pero tienen una graduación inferior, un escalafón inferior a la supervisora y a la directora. Sí. De hecho, son, digamos, subalternas. Sí. Entonces, hasta cierto punto, pueden, después ya tienen que callarse. Sí, que es lo que pasó justamente en este caso del colegio donde hubo abuso, Sí. que ya se llevó al caso a la directora y ahí se fue diluyendo y al final como que quedó en la nada, ¿verdad? Claro, no se tomó la acción No se- inmediata. exactamente. Porque a veces también el problema es la velocidad en que se tome Sí. la decisión de Sí, hacer algo, ¿no? Así mismo.
puede haber ahí una diferencia entre algo mucho más grave y poder frenar la cosa en su momento. Para evitar que tenga una consecuencia tan nefasta, ¿verdad? O sea, ¿Vos qué fea. aconsejás cuando se identifica ya el acoso escolar? ¿Vos aconsejás que ya se lleve el problema a todos los niveles? Directamente, que los directivos, o sea, la dirección tome cartas en el asunto, se reúna con las familias y vaya mediando en la medida que se pueda. Si ve que no puede solo, ahí recurre al ministerio. Entiendo. Pero, digamos, en todos los casos no dejar pasar mucho tiempo. No dejar. Al momento hay que actuar. ¿Los abogados que entiendan estos casos van a ser civilistas, presidente? Probablemente, sí. Claro que esto se puede llevar a lo penal también. Yo no hago un análisis penal, pero sí, la lesión es un delito. O sea, si un chico como consecuencia del acoso se vio lesionado físicamente, eso ya es un delito, ¿verdad? Entonces, claro, pero lo que pasa es que ese que agredió no puede ser imputable. Si es niño, no sea adolescente, sí, es adolescente infractor. Ya sí. tiene un grado de responsabilidad. Entiendo. Sí, el otro día, justamente cuando ocurrió lo de Italia, nos explicaba la fiscal que intervenía en el caso que como tiene 16 la chica y 15 años el agresor, sí ya tiene responsabilidades. Sí, son adolescentes infractores. Exactamente. Y pueden ser privados de su libertad también. Claro, solo que las penas que se les van a aplicar son menores a la de un adulto. Muchos menores. Exacto. Muchos menores. Interesante también entender eso, porque casi todos creemos de que hasta los 18 no tienen luego ninguna responsabilidad. Sí, los adolescentes ya tienen. Sí. Están las famosas medidas socioeducativas que dice la ley, que se les aplica. Inclusive, y ahí ya entramos en otro tema para otro programa, que es el famoso consentimiento. Sí. Para cualquier vinculación sentimental o inclusive sexual, hay que tener cuidado también con las edades, ¿no? Así mismo. Vi que en Estados Unidos, en algunos estados, es 16 años. Sí. Y en otros 18. Sí. Acá creo que se mantiene en 18, ¿no? 18 es un tema que se discute mucho, justamente la capacidad en nuestro país se mide por la edad, ¿verdad? Entonces uno tiene capacidad absoluta a partir de los 18. Y con esa capacidad uno ya puede hacer de todo, ¿verdad? En otros países es 16, o en Argentina ahora se puso como un menú de edades, ¿verdad? Sí. 16 si querés hacerte un tatuaje, 17 si querés. Bueno, ahí entramos en otro tema que me apasiona también, que quizás usemos de la capacidad de Eduardo para hablar, porque está también la famosa reducción de la edad de la imputabilidad, que muchos creen que va a ser la solución de tanta delincuencia juvenil. Yo no creo en eso, pero mucha gente en la sociedad, mucha gente en la sociedad exige eso. Se nos acabó el tiempo, Eduardo. Quiere decir que anduvo bien el programa porque aprendimos mucho. Acá está, Acoso Escolar. Es un libro corto, no es un volumen tan largo, de fácil lectura, pero que puede hacernos entender la gravedad del tema del acoso escolar en nuestra sociedad. Enfrentemos el tema, no lo evitemos, no veamos para otro lugar pretendiendo de que no existe el problema, porque existe. Eduardo, gracias por venir. Gracias, Mario, muy contento de participar. Igualmente, Eduardo Velázquez Romero, Acoso Escolar, análisis desde la responsabilidad civil. Vaya tema. Hablemos por lo pronto esta noche con nuestros hijos y mañana, ¿por qué no?, con la profe de los hijos, porque es el diálogo el que nos va a llevar a buscar las soluciones. Gracias por la preferencia. Será hasta mañana. Chao.